Bueno, a partir de aquí vamos a ver cómo transformamos este pseudocódigo en código, ¿vale? Entonces, aquí vemos que tenemos uno que es publicar valoraciones, está haciendo referencia a un verbo, ¿vale? Habíamos visto que los verbos solían ser como métodos, entonces lo que podríamos traducir de esto es que quizá podríamos poner libro, punto, publicar valoraciones sea una función del libro, ¿vale? Fijaros que me la marca en rojo, ¿vale? Porque no existe. Entonces, para que exista, me tendría que venir aquí y decirle public void, publicar valoraciones, ¿vale? Crearía el método para que cuando lo invoque no me dé fallo. Entonces, ahora si yo me vengo aquí, le digo guardar todo, le digo will solution. Fijaros, está construyendo perfecto sin ningún error. Perfecto. Entonces, lo siguiente que yo puedo analizar de aquí es que me está pidiendo que le dé la valoración mínima y la valoración máxima, ¿vale? Esto lo voy a obtener a partir de todas las valoraciones que yo vaya agregando en la lista. A partir de ahí puedo hacer un cálculo de ellas, es decir, puedo sumar todas las valoraciones y dividirlas por la cantidad que tiene esa lista. Ahora bien, ahí estoy haciendo un cálculo, una funcionalidad, ¿vale? A partir de unos datos, de unos estados específicos. Entonces, podría hacer dos cosas. Podría o bien empezar a ejecutar esos cálculos aquí, ¿vale? Lo que pasa es que voy a empezar a manejar, en principio, estos ahora mismo son dos valores y un cálculo entre esos dos valores. Pero quizás más adelante esto evolucione o lo que sea, yo tengo que prever que esto puede llegar a evolucionar. Entonces voy a prever que quizá voy a utilizar una clase, ¿vale? Para almacenar todo eso que se llame quizá calcular valoraciones, podría ser. Entonces yo dentro de esa clase empezar a listar los estados y las reglas que yo quiero que se cumplan en esa clase, ¿vale? Para poder hacer mis cálculos. Entonces a partir de ahí yo empezar a calcular, a partir de esa clase obtener datos, hacer mis cálculos en publicar valoraciones y cada vez que yo llame a publicar valoraciones, pues que se ejecuten. Entonces, lo que voy a hacer ahora mismo es crear la clase. Habíamos visto que teníamos el Solution Explorer, fijaros si yo lo anclo aquí. Acordaros que si en cualquier caso cerráis y no lo tenéis aquí, lo podéis sacar aquí en Project, perdón, en View, Solution Explorer, lo ancláis y ya lo tenéis ahí, ¿vale? Lo volvéis a sacar y en vez de cerrarlo, lo ancláis. Lo podéis tener aquí fijo o lo desancláis y ya no sale más, ¿vale? Entonces aquí, acordaros que yo podía hacer clic derecho y decirle add y agregar un nuevo ítem, una nueva clase, ¿vale? Otra forma es en proyecto, fijaros, tengo add new item. Quiere decir que puedo agregar un ítem ahí también, ¿vale? Le voy a decir add new item y le voy a decir que voy a agregar una clase, ¿vale? Esta clase se llama calcular valoraciones. Fijaros, calcular valoraciones, no me hace falta el punto CS, me lo va a agregar solo Visual Studio, ¿vale? Es una clase calcular valoraciones, le voy a decir add y ya tengo mi clase calcular valoraciones, ¿vale? Lo primero que voy a hacer cuando tengo la clase es crearle su constructor. Podría poner ctor, marcar otro tab y ya me crea automáticamente el constructor, ¿vale? Así ya lo tengo por defecto porque creo que sé que lo voy a necesitar, seguramente lo necesite y si no, lo tengo ahí vacío, no pasa nada, ¿vale? Entonces, aquí lo que podemos hacer, ahora que tenemos publicar valoraciones, este método, fijaros que lo estoy llamando cuando inicio el programa, ¿vale? Entonces voy a necesitar tener un objeto de esta clase inicializado, si no, no voy a poder trabajar con él, ¿vale? Entonces, aquí en este método lo que voy a hacer es, fijaros que aquí siempre estoy poniendo, cada vez que creo un método, estoy poniendo la palabra clave también, ya vimos lo que es public, ¿no? Que es para acceder desde otras clases, si no le ponemos private, fijaros que aquí estoy poniendo void, ¿vale? Void es vacío. ¿Por qué estoy poniendo void? Porque estoy poniendo void porque no estoy devolviendo ningún parámetro. Acordaros que, por ejemplo, aquí en agregar valoración estoy recibiendo un parámetro, pero no estoy devolviendo ninguno, ¿vale? Entonces puedo poner void, solamente recibo.
Pero en el caso de los métodos, ¿vale? O de las funcionalidades, cuando empezamos a agregar funcionalidades, a veces vamos a necesitar recibir, a veces vamos a necesitar devolver parámetros y a veces las dos cosas, recibir y devolver, ¿vale? Entonces, cada vez que nosotros queramos retornar un valor, es decir, devolver un valor, vamos a tener que devolver un valor del mismo tipo del que declaramos la función. Entonces, yo no puedo devolver un valor diciendo que es vacío, ¿vale? Entonces, para devolver un valor, necesito saber el tipo del método que voy a declarar. Entonces, como aquí voy a hacer los cálculos, ¿vale? Y voy a estar trabajando con la clase calcular valoraciones, yo voy a devolver un objeto de ese tipo, ¿vale? Entonces aquí lo que voy a hacer es escribir el tipo del método con el que voy a trabajar, no va a ser void, va a ser calcular valoraciones, ¿vale? Y fijaros lo que pasa, que ahora me pone que me marca en rojo y me dice que ahora mismo no está devolviendo ningún valor, ¿vale? Entonces yo lo siguiente que tengo que hacer es crear algún valor, algún objeto de esta clase, es decir, una variable o lo que sea de este tipo de clase, ¿vale? De este tipo de dato, calcular valoraciones, y ponerlo al final del método con la palabra clave return. Tendría que ser return y aquí devolver un valor que puede ser tiene que ser del mismo tipo que yo declaré el método de calcular valoraciones, de la clase calcular valoraciones. Entonces, rápidamente, así podría ser, por ejemplo, le podría devolver el constructor, que el constructor era un método que ya lo teníamos aquí, que devuelve un objeto calcular valoraciones. Fijaros que el constructor, también prestar atención a esto, que el constructor es el único método que yo puedo declarar, ¿vale? Sin ponerle void y que no devuelva ningún parámetro, ¿vale? Puedo poner calcular valoraciones sin esperar que devuelva nada. Si no tendría que poner void, si no fuese un constructor, un método constructor, ¿vale? Como hice aquí, por ejemplo. En vacío puse agregar, aquí, bueno, recibo un parámetro, pero creé un método, ¿vale? En los casos de los constructores no hace falta que diga void. De hecho, no debe decir void, no es vacío, porque el constructor lo que hace es devolver un objeto de esta clase, ¿vale? Crea el objeto de la clase. Entonces, fijaros que al que tenemos esa funcionalidad, ¿vale? Ese método, entonces vamos a llamarlo, lo podríamos llamar con new, ¿vale? Y lo voy a completar, mira, calcular valoraciones y podría cerrar así, ¿vale? Ahora mismo estoy llamando a este método que devuelve un objeto, con lo cual el return, lo que está retornando al final, es un objeto de este tipo y ya no tengo más fallo aquí. Entonces, otra cosa que yo podría hacer aquí, ¿vale? Que esto es la verdad que esto es muy rebuscado, ¿no? Devolver el constructor no suele tener sentido, ¿no? Devolver un constructor. Lo que podría hacer aquí es, voy a borrar esto para que no esté dando error, es crearme el objeto, calcular valoraciones, creando una variable como habíamos visto, ¿vale? Y a partir de ahí devolver esa variable. Por ejemplo, podría ser calcular valoraciones, que es la clase, ¿vale? Que me está definiendo el tipo de objeto que va a ser, ¿vale? Este es el identificador, el nombre, con lo cual cuando llamo al constructor new calcular valoraciones, ¿vale? Acordaros que el constructor tiene que ser del mismo tipo, ¿vale? De la clase. Y lo que hago es almacenar este espacio en memoria y me crea un objeto, ¿vale? Entonces ahora puedo empezar a trabajar con este objeto llamado cálculo, ¿vale? Entonces puedo decir ahora, sería lo mismo que decir return cálculo, ¿vale? Fijaros que lo voy a cerrar y no me va a dar ningún error. Estoy retornando un objeto del tipo calcular valoraciones, que es con el que yo declaré la función.